Lo que están viendo acá es una copia hecha a mano por mí de un paper del año 65. El sistema que están viendo allí es un sistema gravitatorio, el sistema Tierra-Luna. ¿Sí? Ahora bastante en las noticias porque acaban de cancelar por segunda vez el programa Artemis de la NASA, cancelar el lanzamiento. Entonces, por una fuga de combustible o de líquido, de algún tipo de líquido, oxígeno líquido, a un tanque que no pudieron sellar. ¿Sí? Ayer nos enteramos de la segunda posposición de este lanzamiento. Y el problema que hay que resolver matemáticamente es el problema de los tres cuerpos, ¿sí? En el caso que están viendo ahí, despreciando la influencia de todos los demás planetas y sobre todo la influencia del Sol. En el sistema Tierra-Luna, ¿sí?, aparece el llamado problema de tres cuerpos porque aparece que queremos estudiar el movimiento o predecir o diseñar un tipo de movimiento de una cápsula, en este caso no tripulada, según entiendo, que salga de acá y llegue hasta aquí. Y estas líneas que están viendo aquí son dos juegos de líneas de sumo interés. La primera, el juego de las líneas rosas, que tienen flechitas, que le llaman Faraday, para el caso eléctrico le llamó línea de fuerza, o en general se llaman líneas del campo. Se caracterizan porque, en este caso, líneas del campo gravitatorio, todo punto en una línea de campo gravitatorio es tal que una pequeña masa en ese punto experimenta una fuerza cuyo vector es tangente a la línea. ¿Ah? En todo punto. En este caso, por ejemplo, vemos que cerca del planeta Tierra todas las líneas son casi radiales o radiales. ¿Qué quiere decir? Que en la vecindad de la superficie de la Tierra, si tomamos una pequeña porción de superficie terrestre, una muy pequeña porción, las líneas del campo serán verticales apuntando hacia abajo, ¿sí? O sea, el vector fuerza, el vector peso, es un vector que apunta en la vertical hacia abajo. ¿Ah? Sin embargo, a partir sobre todo de trabajos del siglo XIX, se ha encontrado que muchísimas veces no es la manera más simple de estudiar estos problemas, sino que la manera más simple es recurrir a un juego de líneas tales que en todo punto son perpendiculares a los vectores rosas o a las líneas rosas. En el caso de la superficie terrestre, los físicos, los ingenieros nos dicen que estas líneas son líneas de igual energía potencial, equipotenciales gravitatorias. En el caso de ampliar la mirada y mirar todo el planeta, las líneas ya no son líneas rectas, sino que tienen estas formitas. Por ejemplo, esas líneas nos ayudan a detectar un punto que le llaman, creo, punto lagrangiano, acá la astrónoma me podrá corregir, donde si yo coloco algo llega a estar en reposo, en ese punto, una pequeña masa permanecerá en ese punto con una fuerza neta igual a cero. Quietito. Creo que el James Webb Telescope le encontraron un puntito de estos y lo pusieron ahí. ¿Está? Un lagrangiano. Entonces, ese puntito que no es evidente si miro las líneas rosas, pero que sí lo es si miro las líneas verdes, me interesa ver cómo será esto de transformar un conjunto de líneas en otro conjunto de líneas que sea perpendicular a las primeras. Este es el problema llamado matemáticamente el problema de la familia de curvas perpendiculares o sinónimo ortogonales. ¿Cómo se obtiene? Dada una familia de curvas, otra familia de curvas distinta, pero que tiene la virtud
de ser perpendicular en algún sentido a la primera familia. Planteo del problema, esto es lo que quiero. Vamos a investigar un poquito. ¿Qué significa ser perpendicular? Lo primero que hacemos es recordar, si no se acuerdan, si no lo vieron, aprender que dos rectas tenemos muy claro cuando dos rectas L1 y L2 son perpendiculares mirando sus pendientes. ¿Sí? Entonces, recta L1 pendiente M1, recta L2 pendiente M2. Si yo las multiplico o las relaciono por esta fórmula, son perpendiculares. El producto de las pendientes de dos rectas perpendiculares es menos 1. Si alguno no se acuerda, verá que la pendiente se puede calcular a partir de un triángulo rectángulo escrito de esta forma. ¿Sí? Entonces tengo un desplazamiento A positivo, un B positivo. Esto, cuando yo considero L2, puedo pensar que esto que está acá lo giro 90 grados. O sea, una rotación de pi sobre 2. Y por lo tanto, A, en vez de apuntar positivo según el eje X, apunta positivo según el eje Y. Y B, en vez de apuntar positivo según el eje Y, B apunta negativo según el eje X. Por lo tanto, pueden hacer la cuenta que si acá la pendiente es B dividido A, variación en Y dividido variación en X, acá la pendiente es A dividido menos B. Siendo siempre A mayor que 0 y B mayor que 0. Entonces hay que agregar que esto es menos B porque esto es B. ¿Está? ¿Se los ven girando esto? ¿Está? Entonces, ¿cuándo la tengo clara? Y la tengo clara solamente cuando hay rectas. Ahí yo pongo la escuadra, mido y digo, sí, ok, son perpendiculares. O, mirando las pendientes, si se cumple esta relación. ¿Está? Ahora vamos a las familias. Pregunta. Y igual 1/2 de X más constante 1. Y igual menos 2X más constante 2. Cada una son familias de rectas. ¿Están de acuerdo? Todas estas rectas tienen en común que su pendiente es 1/2. Todas estas rectas tienen en común que su pendiente es menos 2. No importa cuál agarres de esta. Agárrate una de estas. Una. Y una de estas. No importa cuál. ¿Serán perpendiculares? Y le hago el check. Ok, a ver, agarro de estas, me interesa esta parte. De esto me interesa esta parte. Y no importa cuál agarre de estas. Todas, cualquiera de estas con cualquiera de estas, no una, cualquiera, con cualquiera, siempre se cortarán en ángulo de pi sobre 2, serán perpendiculares. Diré que la familia de rectas que está aquí abajo es perpendicular a la familia de rectas que está acá arriba. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está? Entonces, sí, son familia de curvas perpendiculares. Ejemplo 2. Y igual a m por x. Y igual a x más c. ¿Son familias de rectas? La primera es una familia de rectas. ¿La vimos recién? Sí. Esta es una familia también. ¿Sí? Entonces elijo una. Elijo, por ejemplo, esto lo voy a elegir y igual a menos x. Y acá elijo y igual a x más 1. ¿Estas dos son perpendiculares? ¿Sí o no? Estas dos, esta con esta, ¿son perpendiculares? ¿Cuál es el check que tengo que hacer? Producto de pendientes vale menos 1. ¿Es cierto que el producto de las pendientes vale menos 1? ¿Puedo concluir? Sí, son perpendiculares. Estas. ¿Puedo concluir que estas dos son familias de rectas perpendiculares? ¿Sí? ¿Se cumple la condición de que cualquiera de estas, con cualquiera de estas, su pendiente es menos 1? ¿Su producto de pendientes es menos 1? Por ejemplo, ¿y si hubiera elegido y igual a 2x?
¿Es miembro de esta familia? Y el hijo de acá, con esta misma, esta, con esta, ¿son perpendiculares? Caramba. Repito, para que dos rectas sean perpendiculares no tengo dudas, pero no estoy preguntando si estas dos son perpendiculares una a la otra. Estoy preguntando si estas dos familias de rectas son perpendiculares. No es la misma pregunta. Acá encontré un ejemplo de una de estas con una de estas que no. Por lo tanto, estas dos no son familia de curvas perpendiculares o ortogonales. No es que para un caso particular de una y de otra lo son. No, me interesa que para cualquiera de estas, con cualquiera de estas, lo sean. ¿Me siguen? ¿Sí? A veces gráficamente puede convenir mirarlo. A ver, voy a hacer un pequeño gráfico acá. Si yo tengo todas rectas de pendiente, un medio es algo así. Y recta de pendiente menos 2 es algo así. Cualquiera con cualquiera se corta en ángulo recto. Pero acá, ¿qué pasa acá? Y acá tengo familia, ya lo dibujé recién en el problema de recién, o sea, eran todas rectas de acá que pasan por el origen. Todas rectas, como quien diría, radiales. Bueno, horrible mi dibujo. Y estas son todas rectas de pendiente 1. O sea, pendiente 1. ¿Se ve que no se están cortando de esta manera? ¿Se ve gráficamente que algo diferente está pasando acá? Se cortan en cualquier ángulo. Justo yo te la elegí a propósito, para que pises el palito. Para que te creas que por un ejemplo vale la general, pero no es lo mismo que valga un ejemplo a que valga la general. ¿Sí? Un día yo tuve plata y me fui de viaje a Italia. Eso no quiere decir que todos los meses pueda tener plata y me vaya de viaje a Italia. ¿No? ¿Se entiende? Es una cosa que me pasó una vez en mi vida. Entonces, ya tenemos distinción. Rectas o familias de rectas. Ya sé lo que tengo que chequear para saber rectas o familias de rectas. Ahora vamos a ir con curvas. Curvas. En general. Rectas está dentro del mundo de las curvas. Pero ahora quiero curvas en general que puedan ser no rectas. Por ejemplo. Entonces, tengo una curva. Supongamos que la ecuación sea, no sé, igual a f, cualquiera. Otra curva. ¿Cómo hago para ponerle escuadra ahí? Para saber si hay un ángulo recto en ese corte. Una curva con una curva. Todavía no llegué a familia de curvas. Es una. Una con otra. ¿Qué hago? Aparece nuestro salvador, la tangente. Entonces, a la curva número 1 le trazo la tangente. Tangente 1. Y a la curva número 2 le trazo la tangente número 2. Ahora sí, si tengo las tangentes, puedo aplicar este criterio. El producto de las pendientes es menos 1 o una pendiente. Menos 1 dividido en una pendiente debe ser la de la otra. ¿Sí? Pero claro, si tengo la ecuación para la curva 1, curva 1, ¿cómo la puedo definir? Como y igual a f de x, o también la puedo trabajar con y' igual a f' de x. Y para la curva 2, puedo calcular la pendiente con y'2. Y si tengo las dos derivadas, son las pendientes de la recta tangente. ¿Qué debe cumplirse? Esto mismo, pero con las derivadas. Y'2 tiene que ser menos 1 sobre y'1. Lo mismo que hice acá, pero con las pendientes de las tangentes. ¿Ya? Y ahora vamos a trabajar cómo hacemos esto para llevarlo a una familia de curvas. No una sola, sino una familia de curvas. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos a partir de la familia de curvas conocida como la del primer ejemplo, la del primer
ejemplo de la clase de recién al principio de la mañana, es una familia de rectas que todas pasan por el origen. Entonces, a esta ecuación la llamaré la ecuación de la familia de curvas número 1. Estoy en este problema, estoy acá. Necesito que aparezca la derivada. Lo que vamos a hacer para que aparezca la derivada es el proceso de encontrar la ecuación diferencial asociada. ¿Por qué? Porque ahí está la derivada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Derivo. Veo que con la derivada no se me eliminó la constante. Por lo tanto, formo un sistema. Y elimino la constante entre este sistema. Despejo de la primera y reemplazo en la segunda. Despejo de la primera y reemplazo en la segunda. Ahora vamos entonces a usar código de colores. Estamos acá, color verde, familia de curvas número 1. Color violeta, después no sale en el video, pero bueno. Color violeta, la llamaré ecuación diferencial asociada a la familia de curvas número 1. Ecuación diferencial 1. Ahora, yo sé que en todo punto donde se cumple esta ecuación, para la familia de curvas ortogonal a esta, se cumplirá otra ecuación donde dice y', tengo que reemplazar por menos 1 sobre y'. Miren lo que voy a hacer. Donde dice y', reemplazo por menos 1 sobre y'. Y igual, y dice y'. Esta ecuación es otra ecuación diferencial. La llamaré ecuación diferencial asociada a la familia 2. Fíjense, donde decía y', reemplacé por menos 1 sobre y'. ¿Por qué? Porque la segunda familia de curvas que yo estoy buscando cumple esta condición, que en todo punto su derivada es menos 1 sobre la derivada de la primera familia de curvas. ¿Estamos con esto? ¿Este pase de magia? ¿Es magia para ustedes? ¿Lo saqué de abajo de la manga? ¿De la nada? Venimos con nuestro trayecto, ¿así? Así. Y ahora, para obtener la familia de curva 2, ¿a dónde tengo que ir? Tengo su ecuación diferencial. ¿Qué hago? Me voy para arriba. ¿Sí? Voy a resolver. Acá voy a habilitar cálculo auxiliar. Resuelvo. Y igual menos 1 sobre y' por x. Y' por y igual x. Pasé menos x. Gracias. Derivada de y con respecto a x por y igual menos x. Reordeno y diferencial de y igual menos x diferencial de x. He separado las variables. De este lado no hay x. De este lado no hay y. Bueno, sigo resolviendo. Antiderivo. Y me queda y cuadrado sobre 2 igual menos x cuadrado sobre 2 más una constante de integración.
O también puedo pasar esto para acá, x cuadrado más y cuadrado igual 2c. Con lo cual vemos que esto no tiene ningún sentido si c es negativo. Tiene sentido. Si c es 0, esto es un punto, tampoco tiene sentido, no busco un punto. Pero tiene sentido si c es mayor que 0. De hecho, 2c, como esto me interesa solamente que c sea mayor que 0, voy a llamarlo, para que todo el mundo esté conforme y cómodo, lo llamaré r cuadrado. Entonces, esto que está acá es lo que estoy buscando. Esto que está acá, esto es la familia de curvas número 2. Así que voy a ponerla por acá. En blanquito. X cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado, recuadro, familia de curvas número 2. Vamos ahora a graficar ambas familias. Voy a graficar en rosa, color rosa, la primera familia. Son rectas que pasan por el origen. O sea que esta es la familia y igual a mx. Y en color violeta voy a graficar la segunda familia. ¿Qué curvas son? ¿Circunferencias de qué tipo? Centradas en el origen, radios diferentes. Una familia de circunferencias centradas en el origen, en todo punto. Acá está claro, si no está claro lo digo, que solo dibujo algunas curvas. ¿Por qué? Porque si yo intentara dibujar todas las circunferencias, se pinta todo. O sea que dibujo 3 o 4. Lo mismo las líneas, dibujo 3, 4, 5, las que sean. Entonces elijo cualquier punto de corte. Cualquiera, por ejemplo, este. Trazo la tangente a la circunferencia que pasa por ese punto. Trazo la tangente que coincide con la línea rosa y ambas se deberían cortar a un ángulo recto. Pero no pasa solo para ese punto, pasa para cualquiera de todos los puntos que hay. Entonces, a ver, ¿qué hicimos? Diseñamos un procedimiento basado en nuestro conocimiento de la perpendicularidad y de lo que le pasa a las pendientes. ¿Para qué es ese procedimiento? Es un procedimiento semiautomático o automático para poder obtener familia de curvas perpendicular a una familia de curvas dada. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos la familia de curvas original, derivamos y eliminamos, obtenemos la ecuación diferencial asociada a la primera familia de curvas. Segundo, no hace falta despejar y', simplemente donde dice y' reemplazamos por menos 1 sobre y', obteniendo otra ecuación diferencial, pero que cumple la condición de perpendicularidad con la primera. ¿Pueden verificarlo? Sí. Despejen de acá y'. Les va a dar y dividido x. Despejen de acá y'. Les va a dar menos x dividido y. Verificación. De acá, y' es y sobre x. De acá, y' es menos x sobre y. ¿Está? Tomo esto y tomo esto y los multiplico. ¿Cuánto da? Salvo que x, o sea, fuera de los ejes, fuera de x, x0 me da y sobre x por menos x sobre y igual menos 1 si x distinto de 0 e y distinto de 0, ¿no? Fuera de los ejes. ¿Está? Entonces, efectivamente, he conseguido una ecuación diferencial que cumple la condición de perpendicularidad. Pero ¿a qué familia de curvas refiere? A otra familia de curvas. ¿Cómo la obtengo? Antiderivo. O sea, acá
el procedimiento es resolver, para ir para allá. Y este procedimiento es derivar y eliminar. Y este procedimiento ya saben cuál es, reemplazar. ¿Estamos con esto? ¿Se ve lo que estoy diciendo? Bueno, esto de las líneas así no solo se presenta en gravitación, se presenta por ejemplo en flujo de fluidos. Imagínense que tengo un caño, ¿sí? Entonces, por este caño fluye un fluido. Nuevamente, los físicos, los hidráulicos, nos dicen que hay unas líneas llamadas líneas de corriente. Esas líneas de corriente son líneas como análogas a las rosas. ¿Y qué son estas líneas de corriente? Son líneas que en todo punto una pequeña partícula de fluido tendrá una velocidad, vector velocidad, tangente a la línea en todo punto. ¿Por qué fluye? Porque hay una diferencia de presión. ¿Escucharon alguna vez hablar de las isobaras? Son líneas de igual presión, como estas son líneas de igual campo gravitatorio. Por lo tanto, tendré líneas, verde, ¿no? Usé el color verde. Verde, verde. Verde, 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 verde. Entonces tengo una presión 1 mayor que una presión 2, mayor que una presión final. Claro, pongo más presión desde donde quiero enviar el fluido y habrá menos presión en la boca del caño, presión atmosférica. ¿Se entiende? Nuevamente nos cruzamos con líneas, juegos de líneas que son familias de curvas ortogonales. Bueno, hablando propiamente, este es un dibujo bidimensional. Sabemos que esto es un corte, ¿no? Estas son superficies isobáricas. Y estas son superficies equipotenciales gravitatorias. Pero en un corte podemos hacer esta simplificación y hay muchos problemas, no todos, pero hay muchos problemas que pueden trabajarse en R2. Así que por ahí paramos. Sé que hay algunos por ahí que me han preguntado, profe, pero ¿cómo va a dar curvas ortogonales? Bueno, para mí, por esto, espero haberte contado por qué para mí son importantes las curvas ortogonales.